Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Dios bendiga a los hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga tu alma. Tu hermano y amigo, Pastor Carlos Peralta, que te saluda en el amor de Jesucristo, presentándote el programa Tiempo de Meditación, un momento de reflexión en la vida diaria, un momento de reflexión en la palabra del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista Betel te hace una cordial invitación para que te des cita a nuestras reuniones. Claro que por ahora está un poco difícil, pero ya pasará esta pandemia y nos volveremos a ver en la casa del Señor. Así que estás cordialmente invitado y estamos orando por ti, estamos orando por tus problemas, aún estamos orando por esas enfermedades que se han levantado en estos tiempos. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarte en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 38, dice la Biblia lo siguiente: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante, ¿no? Que aquí en la Biblia encontramos hombres que fueron muy bendecidos por el Señor. El finado doctor Criswell, pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, él contaba la historia de una familia que tenía la costumbre de darle a sus hijos cada fin de semana $20 para que se vayan a la rueda moscovita, a los carros chocones, a comer palomitas de maíz. Se divertían durante el fin de semana, pero cuando iban a la iglesia, el papá les daba a los hijos 10 centavos. La pregunta es, ¿qué les estaba enseñando este padre a sus hijos? Que la obra de Dios no vale. Y la Biblia dice que Dios ha dicho: dad y se os dará. También dice Malaquías que el Señor ha prometido reprender todas estas plagas que se levantan muchas veces para llevarnos a la escasez, para destruir nuestros campos, para quitarnos nuestros trabajos. A veces el diablo quiere verte enfermo y a veces nosotros tenemos que hacer una ofrenda de sacrificio para el Señor. Aquí vemos a Abraham. Abraham fue una persona muy bendecida por Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y lo llevó a una tierra que él no conocía, a una tierra donde el Señor le prometió: mira, serás como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, y bendeciré a los que te bendigan, le dijo el Señor a Abraham. Abraham fue muy bendecido, fue tan rico que tenía ganado, plata y oro. Pero una cosa tenía Abraham, que él siempre le dio lo mejor al Señor. Cuando el Señor le pidió a su hijo, él dice que lo llevó a su hijo para sacrificarlo. Y su hijo le preguntaba: papá, aquí está la leña, el cuchillo, el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le decía Abraham? Dios proveerá. Es una gran verdad. Dios es el que provee para sus hijos. Alabado sea su nombre. Él es nuestro proveedor. Entonces Él dio lo mejor, su hijo. Y en el momento en que Abraham lo iba a matar, dice la Biblia, el ángel del Señor le dijo: no le hagas daño, porque ahora veo que tú amas a Dios. Y de pronto se escuchó el bramido. Era un cordero que se había quedado atascado entre los matorrales. Dios proveyó el cordero, porque cuando tú le das lo mejor a Dios, cuando tú haces una ofrenda de sacrificio para el Señor, Dios te da lo mejor. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob, cuando andaba huyendo de su hermano, porque Esaú lo seguía para matar, Jacob, que después el Señor le cambió el nombre a Israel, Dios también bendijo, porque él hizo un voto
Y dice la Biblia, e hizo Jacob voto diciendo, dice el Génesis 28 del 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. Jacob le dio lo mejor, y Dios también bendijo a Jacob, bendijo a sus hijos. Uno de los hijos de Jacob fue José, y José fue bendecido en Egipto. Llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Después del faraón fue José. José trajo bendición para su familia. Cuando llegó la hambruna, cuando llegó la escasez, cuando llegó esa circunstancia difícil como la que ahora estamos pasando, el Señor no abandonó a su pueblo. Dios bendijo a su pueblo. Aleluya, Dios lo bendijo. Así también, cuando tú decidas darle lo mejor a Dios, Dios te va a bendecir. Porque ese es el Dios de la Biblia. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Otro personaje que dio una ofrenda con sacrificio fue la viuda de Sarepta. Cuando Elías fue a visitarla, dice Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 8, dice la palabra de Dios, 17:8, que Elías fue a visitar a esta viuda, porque el Señor le había revelado a Elías que vaya, porque él había dado orden a esta viuda para que lo alimente, porque él andaba huyendo. Entonces, cuando llegó Elías donde la viuda, le encontró que estaba recogiendo leña para hacer unos panes. Y cuando Elías llegó, le dijo, regálame un poco de agua. Esta mujer corrió y le trajo un vaso de agua. Y después le dijo, tráeme pan. Esta mujer le explicó a Elías, al profeta, recién estaba recogiendo leña para hacer un poco de pan, unos panes y comer mi hijo y yo y echarnos a morir. Elías le dijo, dame a mí primero. Porque cuando tú pones en primer lugar al Señor y no haces como otras personas que ponen al último al Señor, si es que le sobra. No, cuando tú pones en primer lugar al Señor, Dios te bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Elías fue y dijo, dame a mí primero, porque si tú me das a mí primero, Jehová ha dicho que la harina de la tinaja no va a escasear, ni tampoco el aceite. Esa mujer, durante el tiempo que pasó la hambruna, porque estaba viviendo un tiempo de escasez, a ella no le faltó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque puso en primer lugar al Señor. Le dio a comer al profeta Elías, porque Elías era un varón de Dios. Dame a mí primero. Entonces, tú tienes que aprender eso, a poner en primer lugar al Señor. Cuando tú pongas en primer lugar al Señor, entonces dice la Biblia que Dios honra al que le honra. No hagas como otros que ponen en segundo, en tercero, en último lugar. A veces la gente dice en estos tiempos, ¿y dónde está Dios? Dios está en el lugar donde tú lo has puesto. Muchos pusieron al Señor fuera de sus vidas. Allí está muchas veces el Señor. Entonces, pero si tú lo has puesto en primer lugar, tú no tienes nada de qué temer, porque Dios cuida. Entonces esta mujer hizo una ofrenda de sacrificio, le dio al profeta y vino la bendición para ella. Otra persona que conozco fue en el tiempo en que Jesús estaba predicando y de pronto dice que vio una multitud que parecían ovejas que no tenían pastor. El Señor llamó a uno de sus discípulos. Aquel discípulo primero vino y le dijo, Señor, despide a la gente para que vaya a comprar algo.
Pero Jesús, ¿qué le dijo a este discípulo? Denles ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Entonces vino otro de sus discípulos, Felipe, le dijo: Señor, 200 denarios no son suficientes para dar de comer a tanta gente, porque era mucha, una multitud. A Jesús muchas veces lo seguía una multitud. 200 denarios no son suficientes. Pero ahí vino un niño que hizo una ofrenda de sacrificio. Se quedó sin nada. Mire esa ofrenda de sacrificio. Se quedó sin nada. ¿Cuál era su ofrenda? La Biblia lo dice: 5 panes y 2 peces. Entonces vino uno de sus apóstoles, Andrés, y le dijo: aquí hay un niño que acaba de dar una ofrenda. 5 panes y 2 peces. Mi amado hermano, tú tienes que entender que lo poco en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Porque con el Señor, Él puede hacer esos milagros. Aquí vemos el milagro de la multiplicación. Cuando tú le das algo con sacrificio al Señor. Mire, este niño se quedó sin nada. Sin nada se quedó. Imagínese usted, era su almuerzo, era su lunch, pero se quedó sin nada por darle al Señor. Y el Señor cogió esos panes y esos peces, los hizo inclinar a todos, oró el Señor. Y dice la Biblia que eso se multiplicó y comieron más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, dice la palabra de Dios. Y todavía, como al Señor no le gusta el desperdicio, se recogieron 12 cestas, mire, 12 cestas, uno para cada apóstol. Aleluya, uno para cada apóstol. Así trabaja el Señor. Por eso dice la Biblia que el Señor ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. El Señor multiplica, el Señor no suma, multiplica. Pero para eso tú tienes que aprender a hacerlo con sacrificio. Mire, una ofrenda con sacrificio. ¿Qué es una ofrenda con sacrificio? Cuando tú no puedes dar, cuando tú no tienes. Esa es una ofrenda con sacrificio. Igual como esta mujer viuda, se quedó sin nada, dio 2 blancas. Y Jesús estuvo observando que vino esta viudita pobre y dio 2 blancas. Lo último que tenía, tal vez para su almuerzo o tal vez para su merienda. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Esta mujer dio más que todos, porque estos han dado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza dio todo lo que tenía, su sustento. Esa es una ofrenda con sacrificio. ¿Estarías tú dispuesto a hacer un sacrificio de apoyar la obra de Dios aún en estos momentos difíciles que estamos pasando? Si tú lo haces, tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. No importa dónde tú te encuentres, no importa si estás aquí en esta provincia, aquí en la provincia del Oro, no importa si estás aquí en otra ciudad de Ecuador, no importa si estás fuera de Ecuador, no importa, tú puedes apoyar la obra de Dios. Aprende a hacerlo con sacrificio. Estas personas lo hicieron y no quedaron avergonzados. Alabado sea el nombre del Señor. No quedaron avergonzados. Hay muchos grandes hombres de Dios que han sido bendecidos porque aprendieron a dar. Henry Ford, cuando se ganó el primer dólar, cuenta la historia que él le dijo a su mamá que iba a darlo para el Señor. La mamá le dijo: no, es el 10% nomás. No, mamá, yo voy a darlo todo para el Señor. Y mire, y después Dios le destapó la inteligencia a este niño que terminó construyendo el primer carro Ford. Hasta el día de hoy, los carros Ford se venden y es una buena marca. Dios bendijo a este hombre porque Dios honra a quien le honra. William Colgate, este es otro hombre de Dios que el Señor lo bendijo. Su papá hasta lo mandó de la casa porque ya no lo podía mantener. En Estados Unidos él comenzó a trabajar en una fábrica donde se hacían jabones, donde se hacían pastas. Mire, al último él terminó siendo el dueño de esta fábrica. Pero William decidió
no darle el 10%. William decidió darle el 40% al Señor. Y hasta el día de hoy, mire, hasta el día de hoy, sus familiares siguen cosechando las bendiciones, porque hasta hoy se venden las pastas Colgate. Pero William fue una persona que aprendió a darle al Señor, a darle al Señor. Y William no fue rico, él fue pobre, pero Dios lo levantó, porque Dios bendice, Dios honra a quien le honra. Y aunque William Colgate está muerto, todavía sigue apoyando la obra de Dios, porque en su testamento él dejó que de las ganancias se dé el 10% a la obra del Señor. Miren, y quiero terminar con la historia de un varón que me contó una vez estaba escuchándolo, él me dijo: pastor, el testimonio de una persona, me dijo: pastor, yo le había dicho a mi esposa que después del culto íbamos a comer afuera, así que yo llevaba el dinero para después del culto salir a almorzar. Ya mis hijos lo sabían. Pero cuando el diácono pasó recogiendo las ofrendas, el Espíritu Santo me tocó y yo di todo mi dinero, todo lo que tenía, lo puse en la canasta. Cuando terminó el servicio o el culto, mis hijos me preguntaron, decía este varón: papá, ¿dónde nos vamos a ir a comer? Yo solamente lo observé a mi esposa y mi esposa comprendió que no tenía dinero, que lo había dado para la obra de Dios. Pero mientras iba por las calles de mi ciudad, de pronto, de un zaguán, salió una persona y me dijo: hola, me dijo, amigo mío, precisamente estaba pensando en ti y quería encontrarte. Y yo le pregunté, decía este varón, y yo le pregunté: ¿y cómo para qué? Él decía, mi amigo dijo: para invitarte a comer, a ti y a tu familia. Ese día él nos invitó a un buen restaurante, comimos bien. Mire, Dios respondió mi oración. De lo que yo di, el Señor me devolvió. Así es Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. A veces pensamos que perdemos con Dios. No, con Dios ganamos. Con Dios ganamos. Porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra de Dios. Por eso dice Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de algún tiempo nuevamente usted lo va a encontrar. Porque si usted suelta lo que tiene en sus manos, el Señor se las vuelve a llenar. Dios no es hombre para que mienta. Dios bendice al dador alegre. Y yo te invito que tú aprendas a ser un dador alegre. Aún en estos momentos que estamos pasando difíciles, apoya la obra de Dios. Y Dios te va a recompensar. Quiero orar por ti. Y ahí voy a pasar, si tú quieres apoyar la obra de Dios, unas cuentas bancarias, y si tú estás fuera de aquí de la provincia, fuera de la ciudad o fuera del país, puedes hacerlo a través de Western Union, apoyar esta obra de la predicación de la palabra, de la expansión del reino de Dios. Ahí donde te encuentras, si estás enfermo, si estás pasando por calamidad doméstica, este es el momento de apoyar la obra de Dios para que el Señor te levante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero orar por mi amigo, por mi amiga que está sintonizando, por los hermanos que están sintonizando este programa. Señor, bendícelos. Señor, que puedan ser generosos para con tu obra, Padre Celestial. Que puedan aprender, Señor, a poner su confianza en ti, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres aquel, Señor, que honra al que te honra. Señor, toque esos corazones. Que podamos aprender, Señor, a ser socios tuyos, Señor. Socios, Señor. Porque tú eres el socio mayoritario, porque tú nos das todo. Y eso, lo único que nos pides, Señor, es solamente una mínima parte. Señor, bendice a esa persona que va a ofrendar,
a esa persona que va a diezmar para tu obra, Señor. Multiplica, Señor, esos recursos. Dale más, Padre, porque tú no eres deudor de nadie. Señor, en el nombre de Jesús, bendice esa familia, Señor. Bendice su trabajo, bendice su negocio, bendice sus proyectos, bendice esos campos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendice estas familias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por un día más de vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga, la paz del Señor y bendiciones.